Dios los bendiga mucho, sean todos bienvenidos a este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes les presento. Miren, cuando me convertí hace 44 años, leí por primera vez un tema del cual hoy les quiero hablar, más bien un personaje del cual les quiero hablar. Es un personaje, una historia cautivadora en el más puro sentido de la palabra. Nos abraza este tema. Quisiera que cada uno de ustedes pues dejara lo que está haciendo y se concentrara. Desde niño aprendí un dicho que es el siguiente: no se puede tener todo en la vida. Esto pues hemos comprobado que es verdad, no se puede tener todo en la vida. Y el personaje de quien hoy les quiero compartir, pues era alguien que tenía todo en la vida, pero como no se puede tener todo en la vida, tenía un problema. Hoy quiero hablar con ustedes, en lo que el Señor me permita, de Naamán, el sirio. Para ello, los invito a buscar el Segundo de Reyes, capítulo 5. En su versículo 1, Segundo de Reyes 5:1, así está escrito: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y era tenido en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero, ahí está el pero, era leproso. ¡Qué desgracia tan grande! Las virtudes de Naamán, pues ahí están. En primera, no era un soldado raso, era un general, era el número 1 en la cuestión militar de Siria. Era un gran varón, o un varón grande, dice la versión 60. Era tenido en alta estima. Su rey, seguramente Ben-Hadad, lo tenía en gran estima. ¿Por qué? Porque Naamán había logrado victorias para Siria, porque Dios, fíjese, lo usaba. Me acuerdo cuando Elías va al arroyo de Kerit después de degollar a los 450 sacerdotes de Baal, y el Señor lo alimenta con cuervos que en Levítico 11 aparecen como animales inmundos. El Señor usó animales inmundos para alimentar a su profeta. Pues aquí usó a Naamán. Además, era en la batalla valeroso en extremo. Hoy hablaba con alguien de cómo los generales, los grandes genios militares, mandan así como carne de cañón a miles y cientos de miles a morir, mientras ellos están en sus oficinas con climas, secretarias bonitas, su cafecito, música. Sí, qué bonito, ¿no? Cualquiera así. No, estos iban a la batalla, y en la batalla este hombre era valiente en extremo. Permítame una palabra: valientísimo. Así era Naamán, pero tenía lepra. La lepra en tiempos bíblicos tenía 4 características. 1, era incurable. 2, era extremadamente contagiosa. 3, era mortal. 4, producía repugnancia, asco al que estaba al lado de un leproso. Nadie quería estar allí. Pero para los hebreos había una 5ª característica: la lepra era tenida como un castigo divino. Claro, Naamán era un pagano, él no era hebreo. Pero este hombre, con tantas virtudes, y ese único defecto, en una de las incursiones militares venció a un lugar hebreo y se trajo de esclava a una jovencita judía. Y la jovencita, como se dice o se decía antes, era criada en la casa de Naamán el sirio. Era criada en la casa de Naamán el sirio. Y ella podía haber dicho: pues este hombre me arrancó de mi familia, quizá mató a sus padres.
qué bueno que está leproso, que se muera, para que me sacó de mi ciudad y me tiene aquí de esclava. Pero no era así. Esta mujer, esta jovencita era virtuosa, y esta mujer sintió compasión por aquel que le había hecho tanto daño. Entonces, al ver la situación tan desgraciada en el más puro sentido de la palabra, no es un insulto, sino que vivía en desgracia, le dijo a su ama, no se atrevió a hablarle a él, y le dijo, fíjese, quiero compartirle textualmente lo que le dijo. En el versículo 3 del segundo de Reyes 5, así está escrito: ella le dijo a su señora, la esposa de Naamán, si rogara a mi señor Naamán, al profeta que está en Samaria, la capital del reino del norte, él lo sanaría de su lepra. Fíjese cuánto amor. Ahí hay una lección. Usted y yo diríamos, sí, que se muera, se lo merece. Esa jovencita no era como usted y yo. Y además tenía fe. Ella sabía quién era el profeta, Eliseo. Simplemente tenía un título: el varón de Dios, el sucesor dignísimo del profeta Elías en el ministerio. Pero dice ella con fe, él, Eliseo, lo sanaría de su lepra. ¿Qué habrá visto ella hacer a Eliseo cuando estaba libre allá en su tierra? No dijo que vaya y a ver qué puede hacer el profeta. Él lo va a sanar. Y lo hermoso de este pasaje es que tanto la mujer, su ama, la esposa de Naamán, como Naamán lo creyeron. Mire, la mujer va y se lo dice a su esposo, y su esposo lo cree. No dice, ¿qué me van a enseñar de sanadores? ¿Y quién es esta esclava? Satanás dijo una gran verdad, hablando de Job, se lo dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará con tal de salvar su alma o su vida. Claro que sí. Le dicen a alguien que está desahuciado que del otro lado del mar hay un médico que lo puede curar y tiene dinero, va y lo gasta todo. Pues Naamán así va, se presenta delante de su rey porque él tenía la puerta abierta con el rey y le dice la situación: dame permiso, dame un tiempo franco para que pueda yo ir hasta Samaria, para que me sanen. El rey, como leímos, lo tenía en alta estima. ¿Qué le iba a pedir este militar que no se lo concediera? No solo le da el permiso, le da una carta para el rey de Samaria que estaba allá, que en ese momento era Joram, y además lo llena de tesoro, lo habitualla, joyas, kilos de oro, kilos de plata, ropa carísima de la tela más cara, púrpura, lo que haya sido, lino fino. Lo manda así. Y Naamán hace un trayecto muy largo y se presenta delante del rey de Israel. Imagínense esta comitiva. No llegó Naamán solo, iba con una escolta militar y tenía criados, tenía siervos allí, tenía camellos, animales, caballos, lo que fuera. Era impresionante su llegada. Todos lo notaron y se presenta delante del rey Joram y él le dice así, en el versículo 6, así está escrito: tomó también letras para el rey de Israel que decían así, escúcheme, enseguida que lleguen a ti estas letras, se las iba a dar Naamán, él era el portador, sabe por ellas que yo te envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. No para que le digas al profeta, sino para que tú lo sanes. Tú, rey, sánalo. Hoy estamos hablando así como unos colegas. Es una persona que tiene el mismo cargo. Los dos eran reyes. Entonces, Joram se da cuenta de esto. En primera, como Joram era judío, se da cuenta que lo están poniendo en el lugar de Dios para sanarlo. Yo no soy Dios, y se rasga la ropa. Pero también entiende que quizá sea una argucia, una trampa que le tiende Ben-Hadad para que éste no pueda sanar a su siervo Naamán y entonces le declare la guerra. Siria era muy poderosa en esa época militarmente
Y entonces se rasga y empieza a gritar. Y los gritos, déjenme decir esta palabra, alborotan a toda la gente alrededor del palacio. Y van y se lo dicen al profeta Eliseo. Él tenía su casa aparte. Y le dicen eso. Y Eliseo dice, ¿por qué está gritando así? Pues por esto que pasó. Vean lo que dice Eliseo, el varón de Dios. En el versículo 8 así está escrito. Como Eliseo, el varón de Dios, ese era su título dignísimo, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le mandó a preguntar al rey así, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga ahora a mí, ese que te está visitando, que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Note la fe de Eliseo. No, que venga a mí y aquí vamos a ver qué medicina le damos, qué tratamiento. No, sabrá que hay profeta en Israel. Esto nos debe dar una lección de cómo estaba la situación así en Israel y peor en Siria. Joram no era un rey que obedecía a Dios, que honraba a Dios, era un rey malo, pero aún así tiene miedo, porque sabe que lo están poniendo contra Dios. Entonces Naamán, cuando oye que Eliseo lo llama, pues trae a su escolta, a su grupo militar allí, y va y se planta frente a la casa de Eliseo. Pero Naamán no pierda de vista, con toda su grandeza militar y política y social, estaba acostumbrado a recibir grandes honores. ¿Dónde iba a llegar él que la gente no se pusiera de pie y lo recibiera y le aplaudiera y se hiciera fiestas? Como eran paganos, habían sacrificios de animales en honor de Naamán. A eso él estaba acostumbrado. Su autoestima, como dicen ahora, estaba muy alta. Su ego estaba altísimo. Su orgullo y su soberbia por los cielos, así estaba. Pero mire qué impacto. Le comparto el versículo 9, los versículos 9 y 10, donde así es escrito. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Estaba esperando que saliera. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Él no se molestó en salir a atender a Naamán. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Pero para él era más importante que salir a atender a Naamán. Pero no lo ignoró, le mandó un mensajero con este mensaje: ve y lávate, sumérgete, zambúllete 7 veces en el río Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esto es autoridad divina. Esta unción no se ve ya, hermanos. Y yo quiero que usted no pierda de vista esto. El Señor tenía profetas, después los apóstoles, que hacían milagros, señales prodigiosas por el poder del Señor, que hoy no se ven. Ve y sumérgete en el río Jordán. A ver qué pasa, Naamán. No, tu lepra se curará y serás limpio. Eso es autoridad divina. ¿Y cómo cree que se siente Naamán? Acostumbrado a recibir honores. Quizás él esperaba, pues lo dijo después, yo esperaba, porque se enoja el hombre, se enoja, su orgullo, su vanidad quedan hechas trizas, porque este hombre ignorado, diría él, se atreve a humillarme así. Estoy acostumbrado a que reyes salgan a recibirme con honores, y cualquiera, ni siquiera él se dignó recibirme, sino mandó a un criado y se va. Ordena a sus soldados a ver, como se dice en España, vuelvan grupas, voltean los caballos y se va enojado. Pero más que enojado, herido en su orgullo, y se va con su lepra. Pero no pierda de vista, Naamán era muy amado. Él no era cruel. Él no era un déspota, no era un tirano, era bondadoso con sus soldados, con sus paisanos allá en Siria. Entonces los soldados van
y le dicen, ¿qué estás haciendo? Me gusta mucho cómo le habla, me enternece. Padre mío, fíjense, ¿qué soldado le dice a su general hoy así, Padre mío? Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo grande, como irte de rodillas 1 kilómetro, o golpearte la espalda, o sajarte con navajas, o dar dinero, ¿no lo harías? Naamán decía, allá en mi tierra, en Siria, hay ríos con aguas cristalinas, Habana, Farfar, no este río arcilloso, turbio, Jordán. Si de zambullirse se trata, pues mejor me voy allá. Padre, casi lo detiene. Obedece. Ya llevaba camino de donde está el río Jordán a donde estaba el profeta Eliseo, hay casi 40 kilómetros, imagínense, casi de aquí a Cayucan. Ya iba lejos, muy molesto, con su lepra en la piel. Padre, ahí está el río, ¿qué te cuesta? Padre, hazlo, obedece. Aquí viene lo precioso, y nosotros lo creemos. Muchas veces se usa mal la palabra increíble. No, esto es creíble. Los cristianos creemos esto, aunque para el mundo es locura. En el versículo 14 del 2 de Reyes 5, así es escrito. Él, Naamán, entonces descendió y se sumergió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, Eliseo. Miren, yo puedo imaginármelo. Hace poco me enviaron al celular un video de esto. Son artistas, se les están pagando un salario. Pero qué impactante es. Porque imagínese usted, si tú es usted, está el río Jordán, está la ribera, hay quizá un promontorio, y ahí están los soldados custodiando a su jefe, al general tan importante, y ahí están viéndolo, y Naamán se empieza a quitar la ropa y todos ven que tiene lepra, que esto es repugnante. Se mete al río sin fe. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Sin fe. Él no creía que iba a sanar. Se sumerge una vez, 2 veces, 3 veces. Casi puedo ver que le dice a sus soldados, ven que estoy leproso, no tiene caso. Casi puedo imaginarme a los soldados, llevas 3, una vez más, 4, 5. En la 6ª, Naamán sale leproso y le dicen, una más. Se sumerge y dice la escritura, y se lo voy a compartir textualmente para que usted se goce en lo que hizo el Señor aquí. Dice el versículo, la parte final del 14, y se sumergió 7 veces, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpiado. Permítame un comentario. Aleluya por miles, aleluya por miles. Yo trato de imaginarme la reacción de Naamán en la 6ª zambullida. Cuando él se sumerge, sale leproso. Cuando se sumerge en la 7ª, él está leproso, pero al emerger del río Jordán, su piel como la de un bebé recién nacido, su lepra había sido quitada conforme a la palabra del varón de Dios, el profeta Eliseo. ¿Qué le parece? Y los que lo amaban lo vieron, fueron testigos oculares. ¿Cómo cree usted que reacciona Naamán? No creo que lo haya tomado con tibieza, con frialdad. Gritó de alegría, saltó, lloró, se arrodilló, abrazó a los suyos, todos con él contentos, día de victoria, de fiesta. Ahora ya no era el apestado, ahora era un hombre normal. Pero aquí vienen unas enseñanzas, unas lecciones que nos da Naamán. Yo aquí quiero que usted aprenda algo, no lo pierda de vista. El poder sanador no estaba ni en Eliseo, ni mucho menos en el agua del río Jordán. El poder sanador estaba en la obediencia a la palabra del Señor a través de Eliseo. Eso es lo que cuenta. Una mujer con flujo ginecológico 12 años,
Entre la multitud dijo, si yo tan solo toco el manto del Señor Jesucristo, sanaré de mi azote. Se escurrió como puro ahí, alcanzó, extendió la mano y tocó el manto. Y en ese instante, ¿cómo habrá sido su azote? Que en ese instante se sintió que la fuente de su hemorragia se paró, gloria a Dios. Y Jesús sintió, así dice nuestro hermano Marcos, que virtud había salido de él. Esto no lo ve usted, no lo ve usted. No se deje engañar por esos sanadores que hay ahora. El que sana, su nombre sagrado es Jehová, Rafa, Él es el Señor. Lo que sanó a esta mujer no fue la túnica del Señor, porque cuántos se apretujaron y empujaban al Señor y tocaban la túnica y no sanaban. Fue su fe en el Señor. Tan es así que el Señor le dijo, tu fe, no tocar mi túnica, tu fe te ha salvado. Viniste por sanidad, pues te llevas más, te llevas la salvación por su fe en este Mesías que ella estaba esperando y que ahora estaba allí. Ahora, no pierda usted de vista que Naamán obedece y de mala gana va y se sumerge. Le repito el versículo 14, así está escrito. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Así, instantáneamente y para siempre. Nada de que mañana vuélvete a zambullir. No. Una sola vez, instantáneamente y para siempre. Y aquí quiero tocar 4 aspectos doctrinales. La verdad me pierdo en el tiempo. No sé a qué horas empiezo, pero yo oro al Señor para que usted no se fastidie de la palabra del Señor. No le estoy predicando mis experiencias y lo que yo soñé anoche, sino la palabra de Dios, que aunque el cielo y la tierra pasen, no va a pasar. Lo que llama la atención, en primer lugar, sobre Naamán es su gratitud. ¿Cómo valoro, amo y respeto esta virtud? La gratitud. Muéstreme una persona que sea agradecida en lo que sea, tiene mi respeto. Muéstreme una persona malagradecida, ingrata, como aquellos 10 leprosos que sanó el Señor y solo uno regresó a darle las gracias. Una persona así no merece respeto. Naamán, que sabía, si alguien sabía lo que era sufrir de lepra, era él. Las noches allá en el palacio, las noches en su casa con su esposa, con sus niños, saber que producía asco, aunque lo respetaban y lo querían, pero producía asco, repugnancia. Se había acabado para siempre, gracias a que alguien a quien él no conocía porque él era pagano, lo había sanado. Entonces regresa y le muestra gratitud. Aunque eran casi 40 kilómetros, regresa a mostrarle gratitud a Eliseo y lo hace no solo con su corazón, sino de la manera humana, le da tesoros. Te ruego que aceptes esto. Se lo comparto, así está escrito, versículo 15. Y regresó al varón de Dios, él y toda su compañía, todos sus soldados. Y se puso delante de Eliseo y le dijo, fíjese esta frase, escúchela con su corazón, no con sus tímpanos. He aquí ahora, reconozco que no hay Dios en toda la tierra, tiene de mayúscula, sino solo en Israel. Ahora reconozco, no sé si ya sabía el nombre que tenía Eliseo, que tu Dios es el Dios verdadero. ¿Qué es eso? Conversión de un judío prosélito que ahora había una distancia al pagano sirio que llegó. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino solo en Israel. Te ruego que recibas algún presente, mis regalos. El rey me los dio para ti. Joyas. No sé, si tiene un cofre y lo abre y las joyas. Monedas era poco, las joyas, las gemas que traían eran valiosísimas. Diamantes, esmeraldas, rubíes, lo que usted me diga. Eso es gratitud. Aquí hay una lección. Hace años, yo he tratado muchos hermanos, miles.
Se ora por ellos cuando el agua llega hasta acá. Y cuando el Señor en su misericordia responde a la oración y descienden las aguas, se olvidan de Dios. Y están pidiendo y llorando y gimiendo por un milagro, y cuando Dios se los concede, se olvidan. Si acaso, gracias Señor. Si acaso algún domingo pasan un ratito aquí al frente y dan testimonio, y Dios, estamos a mano. Hace años, hace unos 35 o 40 años, conocí una persona en un poblado, Oluta, por Acayucan, que leía una columna que yo escribo en el periódico, todavía la escribo, ya más de 30 años. Y se comunicó por teléfono, no habían celulares. Y yo le dije, algún día la voy a conocer. Sí, cuando venga aquí a Cayucan, brínquese a Oluta, y ya platicamos. Lo hice. Busqué un hermano que vivía en Oluta, ya está con el Señor. Y me dijo, sí, la conozco, nada más que le digo algo, hermano. Su papá es un brujo, es el brujo de aquí de Oluta. Y dije, bueno, su papá, pero pues ella lee la columna y vamos a saludarla. Resultó que la conocimos, no digo su nombre, pero me dijo, pastor, le digo algo, mi papá trabaja con Dios así como usted. Hay una diferencia abismal. El Dios de ese hombre, que ya se murió, con D minúscula, su Dios, es el diablo. Dice, y cuando le hace un rezo y un trabajo a alguien que viene a pedir ayuda, y se lo concede Dios, dice, nosotros sabemos que el diablo, un mes, diariamente, le enciende una veladora, diariamente, sin pretexto. Y yo dije, Señor, los siervos del diablo le son más agradecidos que los siervos tuyos. Un simple gracias. ¿Qué le parece? Esta es una bofetada que dan a Naamán a los cristianos de ahora. Naamán muestra gratitud regresando, ofreciéndole regalos a Eliseo y además aceptando a Jehová de los ejércitos como su Dios de ahora en adelante. Él tenía dioses, Rimón, Baal, todos ellos. Segundo, que le llama la atención, el desinterés. Esto parece locura. El desinterés de Eliseo, el desprecio por esos tesoros, por los cuales miles y millones se irían de boca. Eliseo no, quizás vio cómo abrió el cofre. Están bonitas, pero a Eliseo no le interesaba. Le comparto el versículo 16 y gócese. Así está escrito. Pero Eliseo le dijo, vive Jehová, delante del cual estoy, con esa autoridad, que no lo tomaré. Ese regalo que me traes, no lo voy a tomar. En primera, no lo necesito. En segunda, el que hizo el milagro fue Dios. Ni el río Jordán, ni yo, sino Dios. Y dice que Naamán lo estuvo importunando ahí, pues dijo, te lo ruego, acéptame un regalo. Le insistió que lo tomara, pero él nunca quiso aceptarlo. Gloria a Dios. El sueño dorado de miles de predicadores, hacer un milagro, o que Dios haga un milagro por ellos y cobrarlo. Dios hace el milagro y yo lo cobro. Vea usted esto. Eliseo estaba conforme con lo que Dios le daba. No carecía de nada Eliseo, los hijos de Dios no carecemos de nada. David, cuando era un ancianito, dijo, yo fui un joven, ahora envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen el pan. ¿Qué le parece? Nuestros hijos no van a andar en los cruceros pidiendo limosnas, no. Tenemos una promesa fiel del Señor. Ahí donde nomás nos duele, nuestros hijos no van a andar mendigando. Aquí vemos ese tercer punto de los 4 que le estoy compartiendo. La conversión genuina, auténtica, no de labios, de Naamán. Lo que dice es un pasaje precioso. Se lo leo textualmente. Versículo 17. Cuando Naamán se convence de que Eliseo no va a aceptar los tesoros, le dijo así, te ruego pues que me des, dice, yo soy tu siervo, tu esclavo, fíjense, el general ante Eliseo, un don nadie, diría la gente,
pero delante de Dios un grande. Yo soy tu siervo y te ruego que me des una carga de un par de mulas de esta tierra. Eliseo, déjame llenar unos costales y ponerlos sobre estas 2 mulas que llevo, pero de esta tierra, como se acostumbra a decir, tierra santa. ¿Para qué? Porque, escúcheme, de aquí en adelante tu siervo, tu esclavo, no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová. Aleluya por miles. Aleluya. Miren lo que está diciendo un hombre, no alguien que habla y no cumple. Este era un varón. A partir de ahora renuncio a todos mis dioses. No tenía teología, no tenía doctrina, pero se daba cuenta que todos sus dioses ahí estaban pidiendo y nunca lo sanaron. Y en la primera ocasión, ¡pum!, lo sanó totalmente. Gloria a Dios. A partir de ahora solo voy a sacrificar mis ofrendas a Jehová de los ejércitos. Pero no lo quiero hacer en tierra pagana. Déjame llevarme un montoncito a esta tierra. Allá haré un cuartito y pondré esta arena y ahí voy a orar, ahí voy a ofrecer sacrificio. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Mi hermano y mi hermana, en la medida de sus posibilidades, construyase un pequeño cuartito, un espacio que sea como su Getsemaní para usted, su huerto de Getsemaní de los Olivos, donde esté usted a solas con Dios, donde no se ponga música mundana, no se coma ahí grandes banquetes, sino solo para la oración. Esto Naamán lo hizo así. Es hermoso, ¿no? Se entiende que Eliseo aceptó. Pero, punto final. Naamán ya renunció a sus dioses falsos, paganos, diabólicos, pues. Ahora solo va a adorar a Dios. Pero se acuerda que él es un súbdito. Arriba de él está un rey allá en Siria. Y Ben-Hadad no se está convirtiendo, no vio el poder del Señor. Ben-Hadad va a seguir adorando a sus dioses. Y él piensa, y cuando Ben-Hadad, mi rey, me diga, acompáñame al templo de mi Dios, ¿qué voy a hacer? Entro, Eliseo, ¿qué hago? Se entiende que Ben-Hadad ya era un anciano y tenía que llevarlo así del brazo. Dice, si mi rey, mi Ben-Hadad, se inclina ante su Dios, que ya no es el mío, si yo me inclino por el peso de mi rey, ruégale al Señor que no me castigue por eso. Fíjese, qué bonita manera de pensar. Hasta me parece infantil, como un niño. Yo voy a ir, pero tú sabes. Cuando yo llegué aquí, yo pensé, llego a la puerta de tu casa, yo pensé, sales tú, invocas a tu Dios, pones tu mano en mi piel y sano. Y en lugar de eso me mandas un criado. Me humillaste. Pero qué bueno, porque gracias a esa humillación, hoy estoy sano. Humillado, pero sanado. Pero ahora yo sé que humillarse delante de Dios, en lugar de ser degradante, es exaltante. Queda uno arriba, se acerca uno al Señor. Nunca es un hombre o una mujer más grande que cuando se arrodilla delante de Dios. Dije de Dios con la D mayúscula, no delante de un monigote diabólico. Vea esto. Entonces, pues tiene ese prejuicio, Naamán, ¿qué voy a hacer? Ese escrúpulo, ¿qué voy a hacer? ¿Me va a castigar Dios? Si entro al templo de un dios pagano, Rimón, o si me inclino ante él por el peso de mi rey. Se lo vuelvo a leer, ¿sí? Versículo 18, así está escrito: que Jehová me perdone. Acuérdate, Eliseo, que yo soy tu siervo, que cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorarlo y se apoya sobre mi mano, si yo también me inclino, pero no por Rimón, ya te dije que solo ante Dios, el verdadero Dios, sino por el peso de mi amo, si yo me inclino en el templo, si en el templo de Rimón me postro y me inclino, que Jehová me perdone. Dile al Señor que no castigue a tu siervo si yo me inclino
ante Rimón, porque no me estoy inclinando ante Rimón, sino por el peso de mi rey. Cuando yo me convertí, se me enseñó con la mejor de las intenciones, con una teología equivocada, pero con la mejor de las intenciones, y para los efectos es lo mismo, es malo, que no fuera yo a meterme a un templo católico. De ahí me sacó el Señor, porque si entraba yo ahí, se me enseñó así, no me río ni nada, se me enseñó que los demonios podrían poseerme, que podía yo quedar afectado, y me tocó estar en funerales de amados, de amigos, y pues yo tenía miedo de entrar, no se me fuera a meter un diablo allí, y me quedaba yo en el arriate, sí, muy reverente, pero afuera. Es lo que le está diciendo Naamán. Eliseo, si yo entro, no me vaya a castigar Dios. Y Eliseo, escúcheme, escúcheme. Eliseo no le dijo, ni se te ocurra meterte a ese templo pagano, los diablos se te van a meter. No, hermano. Nuestro hermano Juan dice en la primera de Juan 4:4 que más grande es el que está en nosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, Satanás. Si ustedes cristianos, si ustedes cristianas verdaderos, no les va a poder poseer ningún demonio, porque usted es templo del Espíritu Santo, como está escrito en 1 Corintios 3:16, y no pueden cohabitar. ¿Qué comunión puede tener la luz y las tinieblas? Los demonios y Jesucristo, ninguno. Nosotros somos templo del Dios viviente. Escuche la respuesta de Eliseo. Eliseo le dijo, versículo 19, y así está escrito: vete en paz. Lo bendijo. Vete en paz. Se fue pues Naamán de él y caminó como el espacio de una milla. Ahí sucede algo que no es que no sea importante, pero no tiene relación con lo que yo le estoy diciendo ahora. Aquí termino yo mi exposición. Vea usted cuántas doctrinas, cuántas enseñanzas nos da desde el Eliseo, desde la jovencita secuestrada, esclava, criadita, de la fe de Naamán, de su esposa, pero también vea usted la lección de la soberbia de Naamán, que tuvo que ser hecha trizas, pedazos, escombros, para que pudiera él ser sanado. Si él se hubiera ensoberbecido, así se hubiera regresado, muy digno, con toda su imagen, todo lo que la gente decía de él, intacto, pero leproso. Y no solo se hubiera muerto de la lepra, se hubiera ido al infierno y de ahí al lago de fuego y azufre. En cambio de eso se humilló, lo forzaron, sí, pero él se humilló. Él pudo haber dicho no, y dije y punto. Aceptó el consejo de sus amados siervos y se zambulló 7 veces en el Jordán. Sanó no solo de su lepra, sino de la lepra de su espíritu, de la lepra de su alma, que era el pecado. Y Naamán tiene vida eterna. Seguro que su esposa oyó lo que Naamán recibió allá en Samaria y se convirtió. Es lo más probable. Pronto lo vamos a comprobar. ¿Para qué pelear sobre eso? No quisiera, pero debo terminar, por razón del tiempo, con esta palabra. Ha sido una gran bendición para mí esta palabra. Salmo 138, versículo 6. Y le pido que la escuche con su corazón, no con sus tímpanos, y la grabe en su corazón. Así es escrito, 138, 6. El alto Jehová atiende al humilde, pero al altivo, al soberbio, al lleno de orgullo, lo mira de lejos. Que se lo repita con gusto. El alto Jehová atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. El Señor no quiere trato con los altivos. Desde Lucero, que se enorgulleció siendo un querubín protector, fuerte, poderoso, hermoso, sabio, no quiere nada con los soberbios. Pero si usted se humilla, le comparto esta palabra de Jesús: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Jesús, no lo olvide, se humilló por nosotros, pero fue exaltado y se le dio un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi hermano y hermana, mi amigo y amigo, ha sido un deleite para mí, un placer espiritual muy grande servirle a mi Señor y a usted que me hace el favor de escucharme. Le pido como siempre el favor que comparta estos videos. Es la única manera en que esta palabra llegue a personas que yo no conozco pero están cerca de usted, quizás su familia. Manténgase así, acurrucadito, al abrigo del Altísimo. Ore al Señor por mí, necesito mucho su oración. Haga contacto porque eso me alentaría mucho. Agradezco a los hermanos de Colombia, de Cuba, de Estados Unidos, los de México. Y pues toda la gloria es para el Señor. Así, mirándolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.